Sí, no, si quieres podemos continuar, ¿no? Una vez que se llega a esta paz, Sí, Japón ya un poco presionada, es lo que siempre ha pasado en la historia de la humanidad, ¿no? Cuando un país se hace un poco fuerte, pues siempre se unen algunas coaliciones en su contra para presionarle, ¿no? Y para frenar la expansión, que en este caso pues fue un poco aquí lo que has comentado que pasó. Después de esto, cómo evolucionó pues la va a ser política? precisamente a raíz de esto, porque en la península, Francia, Alemania y Rusia acuerdan que va a estar ocupada provisionalmente por Rusia, pero ¿qué pasa? Que ya a principios del siglo XX, pues las relaciones entre el imperio zarista y Occidente como que están un poco resquebrajadas y bueno, si Japón y Rusia se pelean, pues Francia, Alemania y Reino Unido se van a lavar las manos. Y al final es lo que acaba pasando, porque bueno, sobre Manchuria, que está al lado de Corea y la península de Liaodong, pues hay un ferrocarril que Rusia además explota sus derechos cuando teóricamente también Japón tenía parte de esos derechos de la anterior guerra con China. Y bueno, los rusos no cumplen los acuerdos, además establecen guarniciones en Manchuria y bueno, eso acaba por detonar en un conflicto que se va a conocer como la guerra ruso-japonesa y que va a ser el primer conflicto en que Japón ataque por sorpresa. De hecho, la Marina Imperial va a atacar por Arthur, donde está anclada la flota rusa, de madrugada y prácticamente a traición, como hará en Pearl Harbor, casi 40 años después. Y bueno, y así empieza esta guerra. Es también el primer conflicto que se moviliza masivamente toda la población japonesa, casi es una guerra total. Se envía al ejército al sur de Manchuria y bueno, durante un año es más o menos una guerra de trincheras, ninguno de los dos bandos lleva la iniciativa, pero bueno, a partir de 1905 la cosa está tan mal para Rusia, sobre todo hay una revolución, la Sí. revolución de 1905, que implica motines en el ejército, rebeliones y todas esas cosas, que empieza a desintegrarse la cosa. Y bueno, hay dos batallas muy decisivas, una en el mar y otra en tierra. En el mar es la batalla de Tsushima, que la flota imperial japonesa totalmente a la marina rusa. Poco a poco, en el año anterior, había hundido a la flota rusa del Pacífico y ahora hunde en esta batalla decisiva, pues tanto a la flota del Báltico como a la del Mar Negro. O sea, se queda sin nada. Rusia es un desastre monumental. Japón encima no tiene pérdidas, creo que pierde como 3 cañoneros, que no es nada, mientras que Rusia pierde todos los acorazados, todos los cruceros, destructores, etcétera, etcétera. Es una Sí. catástrofe monumental. Y luego está la batalla de Mukden en tierra, que es verdad que estaba más igualado el ejército japonés al ruso, pero en este caso también el ejército japonés barre al ejército ruso. Aparte que es una lucha muy reñida, pero poquito a poco lo va rodeando por los flancos y me recuerda un poco a Aníbal en Canas. Ese rodeo que hacen los cartagineses que atraen a los romanos y mientras les van dando la vuelta poquito a poco hasta que no hasta que quedan copados, pues prácticamente eso le sucede al ejército ruso, en parte explicado por los motines que tenía internos, que eso ayuda Sí. bastante. Sí, Sí, no, no, hacer un pequeño inciso que efectivamente la que es la Rusia zarista, pues en esa época estaba sufriendo una fuerte revuelta y digamos que lo que pasa, ¿no? En tiempos de crisis, pues que se salta un poco la población con sentimientos nacionalistas y en este caso pues también Rusia, el zar Nicolás II, pues también estaba intentando de alguna forma levantar la moral del país con algún tipo de victoria militar, de cualquier acto, entre comillas, significativo y demás. Y digamos que Rusia pues también tenía un poco ganas de... Estaba combativa, o sea, no era un estado en aquella época que fuera buscando la paz, sino no le importaba meterse en alguna guerra para intentar ganarla. Consideraban que los japoneses no eran un rival muy fuerte y esto fue un gran mazazo, efectivamente, esta derrota fue un gran mazazo para la Rusia zarista que también pues ayudó mucho, ¿no? A Japón debido a que bueno, no se estaba enfrentando entre comillas a un rival que estaba en su mejor momento. Simplemente añadir eso.
Sí, 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 no, lo has explicado magníficamente y eso en parte explica el éxito. También es verdad que también hay que decir que el ejército japonés era muy profesional ya en aquel momento. O sea que no, todo el mundo lo veía como una potencia asiática, estos son asiáticos, no harán prácticamente nada y no. Lo infravaloraron todos a Japón, no solo los rusos, sino sus propios socios ingleses, los alemanes, los franceses, todo el mundo infravaloró a Japón. Y bueno, es verdad, consiguió 2 victorias espectaculares y termina esta contienda con el Tratado de Portsmouth, que es una humillación para Rusia. Tiene que ceder la península de Liaodong a Japón con el puerto de Port Arthur. Tiene que ceder también la mitad sur de la isla de Sajalín. Tiene que reconocer también la soberanía japonesa sobre las Kuriles, aunque las Kuriles ya eran japonesas de un tratado anterior en el siglo XIX, que bueno, se habían quedado las Kuriles para Japón y Sajalín para Rusia. Aquí ya tiene que reconocer que la soberanía es definitivamente japonesa y también lo que es muy importante, todos los derechos, el 100% de los derechos del ferrocarril de Manchuria que aportaba unas riquezas enormes al lejano oriente quedan para Japón, lo cual también económicamente esto le va a hacer despegar al imperio japonés este tratado y bueno, la cosa tendría que haberse quedado aquí si no es porque 9 años después aquí va a tener suerte Japón porque va a estallar otro conflicto que le va a beneficiar que es la Primera Guerra Mundial.